Hola a todos, ¿no? Estuvimos dando clases hora y media puntual, no terminamos ni de cortar recién. No, no, no. ¿Qué dudas tenemos? ¿No ustedes el otro día, cuando hice mi intromisión en la clase de contratos asociativos, anticipé un poco lo que tiene que ver con contratos o algún concepto de contratos, entonces en algún aspecto tal vez ahora repita algo, les pido disculpas, pero para no cambiar un poco la esencia y querer correrme, vamos a completar un poco esa idea. Primero y principal, aclaración académica, aclaración de currícula. Estamos viendo el concepto de contratos, entramos en el concepto de contratos dentro de una materia que es elementos de derecho comercial. El primer día, cuando explicamos cuál era el alcance de elementos de derecho comercial, explicamos que todo lo que íbamos a ver era una primera aproximación a las temáticas y que de ninguna manera esa explicación a las temáticas descartaba que después ustedes van a ir a ver con profundidad, ¿no?, lo que tiene que ver con contratos. Lo mismo pasa con sociedades y lo mismo puede pasar con alguna otra temática más, si es que ustedes, ¿no?, en la orientación toman alguna más, como podría ser concursal o títulos o algún otro papel donde lo van a ver seguramente con mucha mayor profundidad. Lo que estamos haciendo acá es abrir el escenario, tratar de abrir la mente, ¿no?, para que puedan observar, comprender, precisar estos primeros conceptos de qué se entiende por contrato, qué es un contrato, ¿no? Y luego de eso ver cómo lo bajamos al mundo jurídico, sin perjuicio de que luego se les pregunte con precisión, ¿no?, la explicación puntual y solo la explicación de cada uno de los contratos, es decir, que yo, franquicia es tal cosa, concesión es tal cosa, quiénes son las partes, y se agota ahí. Cuando vayan a la materia específica van a ir a ver que la obligación de esta parte es esta, el objeto del contrato, licitud, instrumentalidad y todo lo demás, lo van a ver con una profundidad minuciosa que acá no, acá solo hacemos una pequeña descripción, no los habilita a ustedes a decir esto es tal cosa y manejarlo con una liviandad, sino saber con precisión. Lo mismo que decíamos en sociedades. Si uno dice sociedades, ¿qué vimos? Vimos exclusivamente lo básico. Pero lo básico no significa que ustedes, que si frente a una pregunta concreta de quién es el representante legal de una sociedad anónima, ¿no es cierto?, estén obligados a recordar, a saber, como parte de la evaluación, que es el presidente del directorio, ¿correcto? Frente a una pregunta puntual, una respuesta puntual. Acá vamos a hacer primero introducción, abrir, y después vamos a ir a ver, ¿no?, en cada uno de los contratos lo que tiene que ver con la descripción del contrato y las partes contratantes. A ver, vamos a ver si el contrato está regulado o no está regulado, dónde está regulado, cuál es el contrato y quiénes son las partes, y si hay algún documento que sea característico de alguna figura contractual. Esta es la aclaración académica. Ahora vamos a ver la aclaración terminológica o la ubicación del tema, ¿no? Si estuviéramos haciendo una aclaración, vamos a ver el escenario. Cuando estamos hablando de contratos, la realidad es que estamos utilizando una palabra jurídica. Cuando vamos a la realidad comercial, cuando vamos al mundo empresarial, cuando vamos a las operatorias mercantiles, vemos que aparecen un sinnúmero de palabras, una gran cantidad de palabras, que normalmente pueden ser, vamos a hacer un negocio, hice una transacción, hice una operatoria, esta es una operatoria comercial, esto alguien puede decir, esto es un contrato, esto es una contratación. Bueno, todas esas palabras que normalmente utilizamos como regla a grandes rasgos y para ubicarnos en la terminología, terminan siendo o estando vinculadas con esto que vamos a ver hoy, que son los contratos. ¿Por qué? Porque los contratos, ¿no?, y yo siempre pido disculpas, pero a mí me resultó muy, qué sé yo, muy sencillo entender esto y por eso lo transfiero de esa manera. Siempre digo que algún autor clásico se molestaría, creo que se sentiría ofendido de escucharme. Cuando yo paso lo que es la operatoria, la realidad, la paso a una suerte de traducción al lenguaje de las unidades jurídicas, ¿no? Cuando uno dice
cuando ve la realidad, ¿no? Y la quiere comparar para saber cómo se maneja, la compara con la normativa. Y la normativa, la ley en sentido lato, tiene unidades jurídicas. Esas unidades jurídicas, ¿no? Que ustedes las vieron en la primera parte de civil, son el hecho jurídico, el acto jurídico, la obligación y el contrato, por decirlo de alguna manera. Y después vieron los contratos plurilaterales de organización, los contratos complejos. Pero en esencia, todo lo que tiene que ver es un contrato, entendiendo por el concepto legal de contrato, todo acuerdo de voluntad común destinado a arreglar derechos. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades. Es un acuerdo de voluntades, esa es una contratación. Normalmente puede haber una gran cantidad de contratos. Cuando yo utilizo la palabra contratos, la puedo utilizar en el lenguaje familiar también, la puedo utilizar ahí, capaz que más que decir contrato, utilizaré la palabra convención, acuerdo, que son sinónimos. Hice un acuerdo con mis hermanos sobre tal cosa. ¿Qué significa eso? Que hubo un acuerdo para cumplir algo. Cuando estoy dentro de la práctica comercial, ¿no es cierto? En esencia es lo mismo. Hice un acuerdo que cuando lo paso por la unidad jurídica normalmente son contratos. Y yo sé que ese contrato, en lo básico, en el ejemplo más básico, elemental, va a contener como mínimo dos obligaciones. Siempre va a haber dos obligaciones. Una obligación de uno de los intervinientes y otra obligación del otro de los intervinientes. Porque si no, no hay contrato, si no, no hay acuerdo. ¿Correcto? Por eso decimos que el contrato es fuente de las obligaciones, porque va a generar esas obligaciones que van a determinar. A su vez, adentro de estas obligaciones, a su vez va a haber actos jurídicos o hechos jurídicos, aquellos que pueden trascender. Por eso digo que todo esto lo tengo que vincular. Entonces, el primer ejercicio que tengo que hacer para que lo que yo estudie, para que lo que yo estudie, y me pongo en el lugar de ustedes, para lo que ustedes estudien, lo puedan comprender en el mundo jurídico, y estén estudiando algo que se aplica en la realidad y no estén estudiando ciencia ficción o arte griego, que es lindo para lo que tiene que ver con lo personal, pero que no tiene trascendencia, lo podamos comprender. Por eso digo contratos, vuelvo a repetir, contratos. Todos los días ustedes normalmente, ahora un poco más limitado por el ASPO, pero todos realizamos usualmente varias contrataciones. A veces no le damos importancia a la contratación, por lo cotidiano, por lo sencillo, pero lo operatorio está. Cuando alguien para comprar un helado, cuando alguien para comprar un paquete de galletitas, ¿no? En ese acto sencillo de me das, no sé, unas óperas, me das un paquete de ópera, ¿no? Y el otro le dice, sí, porque hay un cartel que dice, vendo ópera, o tengo las óperas, que implica una oferta, alguien tiene una oferta, el otro la acepta, me dan el paquete de galletitas, están cumpliendo con una de las prestaciones, yo le estoy dando la plata, y están cumpliendo la otra, y se perfeccionó un contrato, y ustedes hicieron un contrato de compra-venta. Correcto, eso es un contrato. Claro, no le prestamos atención cuando compramos un helado, cuando compramos un paquete de galletitas, pero si el paquete de galletitas, ¿no?, estaba vencido, una galletita estaba en mal estado, no. Eso, si todavía está cerquita, vuelve y dice, mirá lo que me diste. Correcto, o si tiene algo, reclama, como que hay efectos que van surgiendo frente a lo que serían los incumplimientos y estas situaciones. Cuando estamos hablando en el mundo jurídico es lo mismo, pero potenciado. Los contratos, cuando los vamos a estudiar en esencia, también son un contrato de compra-venta. Puede haber un sinnúmero de situaciones, ¿no?, que dan lugar a contraprestaciones, efectos, y eso es lo que tenemos que ver. Pero hoy lo que vamos a hacer es solamente una introducción a los contratos, ¿no?, que era lo que decían, vamos a ver qué es un contrato, cómo se maneja esto, ¿no?, desde lo grande, desde lo macro. En elementos de derecho comercial, cuando vemos esto, vemos desde lo macro y después vemos algunos aspectos desde lo micro, desde lo mini. Cuando yo voy a ver, ¿no?, estos contratos y miro la sociedad, miro no a la sociedad comercial, a la mala, está mal, hoy es sociedad, no es comercial, pero cuando miro a las operatorias comerciales dentro del desarrollo de una sociedad, dentro de una comunidad, para diferenciar el término con sociedades, veo que el legislador, de acuerdo al sistema político por el cual se incline ese país, va a ser quien determina, ¿no?, cómo se manejan esas situaciones.
Entonces va a surgir toda una cuestión donde si uno tiene que ver cuáles son los efectos de las contrataciones, vamos a ver que todo depende de qué operatorias queden comprendidas ahí. Entonces voy a ver que hay temas, ¿no?, donde el legislador ha resuelto, por una cuestión de antecedentes, de historia, de sistemas de protección, de lo que sea, diciendo, hay temas que van a ser de regulación especial. Esto no se lo vamos a dejar librado a que cualquiera lo pueda hacer, sino que vamos a exigir requisitos para esto. Y hay otros donde no, va a decir, va a marcar pautas generales donde va a dejar a los particulares que se manejen libremente o con ciertas libertades o contenidos por una cierta normativa que no haga la esencia, que haga simplemente al marco. Entonces, cuando yo empiezo a ver estas decisiones del legislador, vemos usualmente que es en función de las actividades que se permiten desarrollar. Todo en el mundo, todo en nuestro país y en el mundo, todo es una gran, no nos podemos engañar que en lo que se llama el desarrollo económico, todo es una gran práctica comercial, ¿correcto? Todo está vinculado con la actividad empresaria que vimos antes, organización de factores de producción. Entonces, bueno, a ver cómo repercute eso en la sociedad. Entonces vemos que el legislador en determinado momento, porque consideran que es mejor, que es más conveniente, toma decisiones y dice, bueno, estas operatorias no vamos a dejar que las haga cualquiera. Para hacer esto tienen que ser personas, sujetos, que van a tener que reunir estas características y van a tener que cumplir con estos requisitos. Es lo mismo que para el ejercicio de la medicina, en esencia, por decirlo de alguna manera, que ya en una época estaban los curanderos, la medicina no existía, se fueron regulando y hoy para que no sea ejercicio legal de la medicina, tienen que cumplir ciertos recaudos. Lo mismo pasa con las actividades para que lo podamos entender desde lo básico. Entonces vemos que hay, ¿no?, en una primera gran clasificación del desarrollo de estos negocios, actividades, transacciones, ¿no?, esta gran clasificación, actos o actividades que están sujetas a una regulación específica y por decantación todo lo que no está indicado en esa regulación específica cae en una regulación general. Entonces podemos decir que tenemos un criterio que lo que está comprendido o indicado en esta regulación específica tiene una determinación específica y lo que expresamente no se incluye ahí cae en la regulación general. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué son o cuáles son aquellas actividades que caen dentro de una regulación específica. Muy a grandes rasgos, vamos a ver que estas actividades de regulación específica o dentro de estas actividades de regulación específica encontramos lo que tiene que ver con los mercados que podemos llamar mercados financieros. Entonces, todo lo que tiene que ver con el mercado financiero, y acá esto lo vamos a ver más adelante, me aparece el mercado financiero del dinero y el mercado financiero o el mercado de capitales o de recursos financieros, donde me aparece lo que tiene que ver con las operaciones de los mercados bursátiles y extrabursátiles. Entonces ya tengo dos actividades, una, mercado financiero del dinero, que solo va a poder ser realizado, ¿no?, en la medida que se cumplan los requisitos de la Ley de Entidades Financieras 21.526. Es decir, para operar tenés que ser entidad financiera, tenés que ser banco, financiera, mutual, tenés que ser uno de los sujetos autorizados y vas a quedar sujeto al contralor permanente de la autoridad de control, que es el Banco Central de la República Argentina. Lo vamos a ver más adelante. Para el otro lado, el otro mercado que puede existir a grandes rasgos dicho, es el mercado de capitales. Dentro del mercado de capitales es lo que ustedes escuchan como mercado bursátil o extrabursátil, y para operar dentro del mercado bursátil, que es otra forma de tomar dinero, de intervenir en los recursos financieros, tenés que hacerlo, ¿no?, pero quedás sometido a un control específico que surge de la ley del mercado de capitales, ¿correcto? Donde se determinan conceptos de oferta pública, ¿no?, y quedan sometidos al funcionamiento específico de otra entidad que lo regula, que es la Comisión Nacional de Valores, la CNV. Ahí tengo dos mercados, ¿no?, que están con regulación específica. Entonces, cuando yo voy a ver
cómo funcionan esos mercados, tengo una regulación puntual, específica y de control permanente por autoridad permanente que me los regula, no tengo libertad. La pregunta es, yo puedo, entonces a ver, así lo podemos empezar a entender. Yo puedo ir a, no sé, a un mayorista a comprar 20 kilos de naranja, ponerme en la puerta de mi casa y con un cartelito que dice, vendo naranjas. La realidad es que nada lo impediría. Puede ser que me venga el municipio a decir, vos no podés ocupar este espacio, no tenés control de bromatología, no tenés esto. Entonces, si uno le agrega eso, esto es para financiar el viaje de egresado, no creo que ni siquiera me digan nada. ¿Me explico? Es una práctica que se permite, no tengo. Pero si yo en lugar de eso pongo en la puerta de mi casa 2 caballetes, una mesa, y digo, compro y vendo dólares, ¿no? Automáticamente, si bien yo sé que por la calle San Martín están los que se llaman los arbolitas, ¿no? Diciendo vendo, 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 fíjense que lo hacen callados porque saben que es una ilícito, porque es una operación de cambio, es operación de cambio de moneda extranjera, que tiene una regulación que hace que no cualquiera la pueda realizar, sino que tiene que ser entidades financieras o casas de cambio. ¿Correcto? Como tampoco puedo decir, pongo un cartel que digo, presto plata, por de un lado acá presto plata y acá, ¿no? Tráiganme la plata, vecinos, tráiganme la plata que yo hago de intermediario y se las coloco a una buena tasa de interés y les cobro por mi servicio. Técnicamente eso es operación de banco. Y acá tenemos que tener muy claro esto. Lo que la ley dice que es una actividad específicamente regulada es tomar dinero para prestarlo. Mi plata, yo con mi plata, con mi dinero, con la plata que es mía, ¿la puedo prestar? Sí, la puedo prestar sin ningún problema, si es tuya. El mutuo de dinero lo puedo hacer, correcto. Lo que no puedo hacer es el negocio complejo de tomar dinero y prestarlo. Lo que no puedo hacer es intermediar en la oferta financiera. Lo podría hacer una vez porque le pedí a mi primo para prestarle a mi amigo y a lo mejor me quedé con alguna pequeña diferencia, pero no lo puedo hacer con publicidad, difusión, no lo puedo hacer de ninguna manera porque voy a tipificar en una ilicitud, ¿correcto? Una infracción cambiaria. ¿Esto qué significa? Que yo tengo estos mercados que tienen una regulación específica. Lo mismo me va a parecer si digo quiero ser empresa aseguradora. ¿Por qué? Porque para ser empresa aseguradora quedas sometido a un control específico del cumplimiento de dos leyes, que es la ley de seguros, la 17418 y la 22400, que nos regulan todo el mercado del seguro. Entonces y todos quedan sometidos a la Superintendencia de Seguros de la Nación, no hay otra vuelta. Correcto, yo no puedo decir aseguro, vendo si vendo seguros soy un operador de seguros, pero vendo seguros de alguien que está, vuelvo a repetir, algo que está regulado. Y después tengo regulaciones que a lo mejor no son tan, es decir, algunas son estrictas, otras no tan estrictas, como podría ser la navegación aerocomercial. No cualquiera puede decir, vendo, correcto, vendo, yo te llevo en aeronaves. ¿Correcto? No, ¿por qué? Porque para pilotear y para circular por lo que llamamos el espacio aéreo hay que contar con ciertas autorizaciones, hay que pedir una serie de reglamentaciones. Lo mismo cuando algunas de estas contrataciones también entran dentro de la esfera del servicio público, acá se mezclan con el derecho administrativo. No es lo mismo, si bien el subirme a un colectivo es un contrato de transporte, correcto, ahí me juega como servicio público con un doble juego de normativas. Acá aparece otra normativa. En una regla básica es un contrato de transporte, pero es un contrato de transporte donde la línea de colectivos no puede hacer lo que quiere, tiene que ir por determinados lugares, cumpliendo determinados horarios, porque se mezcla con otra normativa. Por eso digo que siempre tengo que saber que tengo normativas de regulación, perdón, actividades que cuentan con normativas de regulación específica y otras que no. ¿Correcto? La que no está anunciada que tiene un régimen especial decanta, en que es de aplicación general. Acá vemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, y aparecen muchas actividades, la medicina, la abogacía, la escribanía, donde tienen regímenes especiales que también voy a tener que saber que existen. Pero si no, me aparecen los otros contratos, que son los contratos que normalmente puede realizar cualquiera. Vuelvo al ejemplo de las naranjas. Estamos en época que se están terminando las mandarinas, podríamos decir mandarinas. Vamos a vender mandarinas, ya en poquito se termina la época, ¿no? ¿Y hay alguna regulación para vender mandarinas? No, cumplí con las normas de salubridad, cumplí con las normas, normas municipales de higiene, puede ser de bromatología, ¿correcto? Pero no hay una prohibición de que para vender mandarina, ¿correcto? Si aparece cierta ilicitud, hay drogas prohibidas, bueno, todo eso lo sabemos, ¿no? Pero bueno, en principio tengo esta regulación general.
Y dentro de esa regulación general lo que se ha generado es que la práctica comercial desarrolla formas de operar, y esas formas de operar terminan siendo los contratos que vamos a estudiar nosotros. ¿Qué puedo hacer con las mandarinas? Con las mandarinas puedo vender la mandarina con contrato de compra-venta, pero también puedo agarrar la mandarina, ¿no es cierto? Y le puedo hacer jugo, entonces yo no vendo, compro mandarina, proceso, contrato de industria, y vendo el jugo de mandarina. O tomo la mandarina, la trituro y hago budín de mandarina y vendo budín de mandarina. Correcto, a ver, un minuto que se me está agotando la batería. Y vendo. Entonces, voy agregando pautas. Esto es lo que pasa en la práctica, es lo que vamos a ver con los contratos que van a aparecer que se desarrollan. Y muchas de esas contrataciones, cuando se desarrollan en la práctica y lo quiero buscar en la lectura jurídica, voy a tener un montón de posibles alternativas. ¿Por qué? Cuando uno dice contrato, lo distingue de operatoria. ¿Por qué? Porque operatoria puede implicar más de un contrato. En este ejemplo que estamos diciendo, si yo compro la mandarina, ¿no es cierto? Hago jugo de mandarina y encima te lo llevo a tu casa, a la producción del jugo de mandarina le estoy agregando un contrato de transporte, te lo estoy transportando a tu casa. La obligación es entregarlo en la puerta de tu casa, no es que vos lo vengas. Y acá empiezan a aparecer cómo juegan los principios básicos del derecho, ¿correcto? Este es el ejercicio, es decir, cuando veo la realidad en la parte comercial, en la actividad, el ejercicio que tengo que hacer es buscar en la realidad de la práctica comercial las unidades jurídicas que yo les decía. ¿Tengo unidades jurídicas a las cuales reportar? ¿Por qué? Porque obviamente no va a haber situaciones como comprar la mandarina, vender la mandarina, que es una compraventa por un lado y otra compraventa por el otro. Pero a veces le estoy sumando situaciones que hacen que dentro de una operatoria tenga varias figuras comprendidas. Ejemplos que ustedes manejan todo el tiempo, ¿no? Que saben que se manejan todo el tiempo, algunos puede ser que tengan, otros que no. Yo siempre cito el ejemplo de la Banelco, lo que para ustedes sería la Banelco, ¿correcto? La tarjeta de débito, una tarjeta de débito. Bueno, che, tengo, ¿qué contrato? El contrato de Banelco. No existe el contrato de Banelco. Cuando lo tengo que descifrar el contrato de Banelco, ¿qué voy a tener? Ah, y como regla, tengo una tarjeta. ¿De dónde se regula el tema de las tarjetas? En una ley que está regulada que se llama la Ley de Sistemas de Tarjetas, digo bien, régimen legal, no sistema, régimen legal de tarjetas de crédito y débito. Entonces, hay una parte de la operatoria de la tarjeta de crédito y débito que juega con una operatoria. Pero esa me regula la tarjeta. A su vez, para que me dé la tarjeta, el emisor de la tarjeta, usualmente en la práctica comercial, usualmente, no necesariamente, es un banco. Todavía me aparecen casi todas, aparece una corporación por ahí que es Visa, se dice que es de la mayor parte de los bancos, que los dueños son la mayor parte de los bancos, que me dicen, bueno, pero vos para tener esta tarjeta tenés que darnos la plata a nosotros en una caja. Entonces me aparece un contrato donde yo le di plata al banco. Ese contrato, ¿cómo se llama? Contrato de préstamo, contrato de depósito. Y ese contrato de depósito lo tengo regulado en la ley, perdón, en el Código Civil y Comercial en la parte de contratos bancarios, ¿no? Y es el contrato de depósito a la vista. ¿Por qué? Porque yo la plata me la puedo llevar cuando quiera. Ya lo van a ver cuando vean contratos bancarios. ¿No es cierto? Contrato de depósito a plazo fijo, hago el famoso plazo fijo, 30 días, 60 días, y me pagan unos intereses, o tiro la plata en el banco. Dejo la plata en el banco. Y la saco por cajero, con la tarjeta, o la uso para pagar. Correcto, yo le di el destino. Y vamos viendo que todas estas descripciones de las operatorias muchas tienen regulación legal. Entonces lo primero que tengo que hacer es saber ubicar, saber entender. Esto es lo que llamamos objetivizar las situaciones. Esto es determinar. Yo tengo que darme cuenta si esto está regulado o no. Correcto. Si yo voy a ver un médico y hay un ejercicio de la medicina, hay una ley que determina cómo funciona la medicina, pero si voy a una clínica, ya la clínica, porque la clínica también me da servicio, también hay una regulación, porque está la salud pública en juego. Y si voy a ver un abogado, la ley de ejercicio de la profesión, de la ley de ética forense, ¿no? Que regula el ejercicio de la profesión. Y si voy a ver un martillero, también hay una regulación legal. Pero si voy a ver a un espiritista, ay, no, si voy a ver a un espiritista, no tengo, porque no está regulado el espiritismo.
Ustedes pueden creer o no creer, cada uno tiene la libertad de que lo que no está prohibido está permitido, lo puede elegir. Entonces, ¿qué le va a pedir el espiritista? El espiritista le va a decir, mira, yo por dedicarte este rato tengo un arancel de, no sé, 500.000 pesos. Uno está libre de pagarlo, no libre de pagarlo. ¿A qué me refiero con esto? Que tengo decantación en la medida que no haya una estafa, que no haya una situación de engaño, de abuso, de algo, estaría permitido, ¿correcto? Entonces, con los contratos tenemos que entenderlos de la misma manera y comprenderlos. Entonces, vuelvo a repetir, aspectos de regulación, ¿no es cierto? Puntual, específica, tengo situaciones de regulación legal específica y tengo de regulación general. Pero los de regulación general, por la gran cantidad de actos que se desarrollan, muchas veces también le damos lineamientos. Por eso el contrato de compraventa está regulado. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que saber de la regulación? ¿Qué es un contrato? Que es contrato de compraventa. ¿Qué me permite la regulación del contrato de compraventa? Me permite saber que yo pacto una compraventa y simplemente puedo decir, yo te vendo esto a vos y me pagás por esto un precio cierto en dinero. Punto. ¿Y tengo que escribir más cosas? La realidad es que en el derecho argentino no tengo necesidad porque todo lo demás tiene normas supletorias. Entonces yo sí puedo pactar y puedo escribir aquello en lo que me quiero alejar de la regulación supletoria. Correcto, yo puedo poner que yo, en principio hay reglas que se presumen. Que, por ejemplo, en una compraventa de una máquina, ¿no? Yo te compro una máquina y puede estar, habría que ver cuál es el lugar de cumplimiento. Si yo pacto el lugar de cumplimiento donde voy a comprar, no sé, voy a comprar una heladera, cuando voy a comprar una heladera, lo primero que pregunto es, ¿me la tengo que llevar o me la entregan? ¿Está el precio del flete incluido o no está incluido? Entonces lo que voy a ver es que si nada se indica, habrá que ver cuál es el lugar de cumplimiento. El lugar de cumplimiento, en principio, se maneja con las normas supletorias. Las normas supletorias que digan que el lugar de cumplimiento es el lugar de celebración, por dar un ejemplo. Entonces ya sé que tengo que ir a buscar la heladera, y si nada dije, soy yo que tengo que ir a buscar. Ellos no se comprometieron a entregarla. Pero si se comprometen, me tienen que poner, se me comprometo a entregarla. Este es el juego de las contrataciones permanentes. Y esto me obliga a que haga todo un repaso de los contratos que tenemos, de las contrataciones. Vuelvo a repetir, muchas veces están unidas, tengo que aprender y me aparecen estas contrataciones, estas famosas contrataciones que yo voy a tener que conocer. Entonces, a partir de las contrataciones, para poder conocerlas, tengo que saber que yo tengo contratos que están regulados, ¿no? En el Código Civil y Comercial, que hoy es el cuerpo madre de los contratos. Casi todos los contratos, o muchos contratos, están regulados ahí. Pero también tengo otra cantidad importante de contratos que están regulados en leyes especiales. Hoy no es difícil. A ver, yo quiero poner de resalto. Hoy, ubicar esto es que el acceso a la tecnología que todos tenemos es un juego de niños, ¿no? El hecho de decir, bueno, la maquila, es un contrato la maquila. Yo digo, contrato de maquila, o automáticamente, no sé, a mi hija más chica, automáticamente le digo maquila, saca el teléfono y dice, la maquila, es tal cosa, y en Argentina está regulada la ley tanto, en México en tal, y hay un acceso a la información increíble. Antiguamente eso no existía y el trabajo era mayor porque lo primero que tengo que ir a ver es si está regulado o no está regulado. Entonces tengo contratos regulados, vuelvo a repetir, el cuerpo madre, que sería el Código Civil y Comercial de la Nación, en leyes especiales, ¿no es cierto? O contratos no regulados. Y acá aparecen los contratos no regulados, son aquellas figuras que no están regulados. Y lo que tengo que aprender también como terminología, que dentro de los contratos no regulados, voy a tener contratos nominados, ¿no? Nominados, ¿por qué? Porque pueden estar mencionados. Hay muchos contratos que están mencionados por la ley. Y entonces la pregunta es, si el contrato está mencionado por la ley pero no está regulado, ¿no? ¿Cómo sé yo qué es ese contrato? Porque la ley no me lo describió. Entonces, en la práctica comercial, ¿no? Hay algo que está, y en el derecho en general también hay algo que está muy, muy reconocido, que es los usos y costumbres. ¿Correcto? Los usos y costumbres. Cuando uno fija pautas de usos y costumbres, los usos y costumbres son una suerte de fuente de derecho no escrita. ¿Correcto? Si yo les digo a ustedes en este momento contrato de distribución, automáticamente todos ustedes me van a decir, sí, la distribución es aquel que distribuye productos. Bueno, yo les vengo a contar que la distribución no está regulada en el Código Civil y Comercial. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el legislador tomó la decisión de que no la iba a regular. No sé por qué. Nunca, no pregunte esto, después
a ver si lo puedo preguntar, ¿por qué tomo la decisión de no regularlo? Porque como muchas cosas están funcionando bien sin necesidad de regulación legal, a veces cuando le meten el ingrediente de la regulación legal se cometen errores. ¿Correcto? Esto es real lo que yo les estoy diciendo. El sistema funciona perfecto. ¿Por qué? Porque no está regulado. Déjalo que siga así. A lo mejor lo regulamos y empezamos a crear problemas. Sí está, sí está mencionada la distribución dentro del contrato de concesión, donde dicen que a la distribución se le aplican las reglas de la concesión en cuanto sean compatibles. Correcto, pero no la tengo regulada. Por eso digo, entonces, formas de contratos, contratos regulados en el Código Civil, contratos regulados en leyes especiales y contratos no regulados. Cuando voy a ver las terminologías que les decía antes, operatoria, actuación, transacción, negocio, operación comercial compleja, es un contrato o un juego de combinación de contratos. Es un juego de combinación de contratos. ¿Correcto? Ese es el concepto. Pero siempre tengo que ir a estas unidades jurídicas. Cuando los voy a estudiar estos contratos, a su vez, dentro de estas clasificaciones, voy a ver que tengo contratos que, por una cuestión práctica, los puedo calificar en contratos de comercialización, en contratos de industria, de industrialización, en contratos de servicio, en contratos parasocietarios, y muchas operatorias son un juego armónico de estas cosas. ¿Cuáles son los contratos de comercialización? ¿No? Y entonces acá viene también otra cuestión para comprender antes que vayan a estudiarlo todo, ¿no? Es lo que tiene que ver con, en la pauta de comercialización, cuando estamos estudiando, o cuando están estudiando esto, con un corte más civilista o con una cátedra civilista, ¿no? Como se estudiaba antiguamente, van a ver que el contrato, lo único que parecía que tenía que ver era una parte del contrato, el objeto del contrato y la otra parte del contrato. Cuando estamos en el mundo comercial, esto lo vemos, pero es relativo esto. ¿Por qué? Porque todos sabemos que esa contratación entre uno con otro, ¿no es cierto?, repercute en los terceros, fundamentalmente en los terceros consumidores, en aquellas personas que consumen los productos que se colocan en el mercado. ¿Correcto? Entonces, esto es importante tenerlo, por eso aparecen contratos de comercialización. Cuando yo tengo un contrato de comercialización, lo primero que pongo de resalto es que tengo un productor, fabricante o importador de un producto que utiliza a alguien que esté en el medio para que esto lo proyecte en el mercado y se lo comercialice con los consumidores. Entonces, este termina siendo una suerte de intermediario. Son los famosos canales de comercialización de productos. Y esos canales de comercialización pueden tener distintas variantes instrumentales. El ejemplo sencillo puede ser, el más básico, es la distribución. Alguien que fabrica, produce o importa, le transfiere a otro, relación de causalidad, le transfiere a alguien que está en el medio, para que este que está en el medio a su vez le venda a los consumidores. ¿Correcto? Entonces tenemos una comercialización. Este le transfiere a este y este le transfiere a este. Ese es un canal de distribución. Pero puede suceder que ese canal de distribución esté armado al revés. Yo tenga este productor y acá, en vez de poner un contrato de distribución, pongo un contrato de agencia. En el contrato de agencia, ¿no es cierto?, lo que hace la gente es como que saca los productos, es decir, asume, ¿no es cierto?, asume la obligación de colocar los productos de su comitente en el mercado. Entonces lo que hace es, ¿no es cierto?, toma lo que él y se lo vende a los consumidores como si fuera el otro. En un ejemplo sencillo de agencia, siempre damos, si van a una agencia de turismo a comprar un pasaje, que lo pueden hacer, el agente que les está vendiendo un pasaje de Aerolíneas Argentinas. Ustedes están contratando con un pasaje de Aerolíneas Argentinas y el que va a brindar el servicio es Aerolíneas Argentinas, no lo va a brindar el agente. ¿Me explico? En la distribución, el que le está vendiendo la botella, el distribuidor, entre paréntesis, para entenderlo más fácil, póngase mayorista, ¿no? El distribuidor, cuando el tercero va a buscar el producto al distribuidor, el distribuidor le está vendiendo la botella de lavandina o de detergente que él ya pagó y que está en su patrimonio. ¿Vamos entendiendo la diferencia? En que son formas distintas de contratación. Y acá es donde me van apareciendo los contratos y los elementos diferenciantes y cuáles son en esencia los elementos diferenciantes de una contratación con otra. Correcto, entonces acá, a modo de ejemplo, y algo que estos contratos se tienden a clasificar, ¿no?, o a calificar. Lo primero que tengo que tener presente hoy, cuando voy a clasificar contratos, hay una parte de esto que creo que no está en la bibliografía, ¿no? No lo miré hoy y me saltó la duda en la otra clase y no lo fui a mirar, me agarró desprevenido, creo que por lo novedoso no se alcanzó a colocar y está mal que no esté, que es lo que normalmente se llama,
No, no lo tenemos esto. Perdón, quiero mirar algo. No. No, no estaba, pues salió la última edición salió ahí, salió muy apresurada y faltó una revisión más a la de la bibliografía, porque falta hacer una aclaración mayor con el código, que eso cuando salió el código, si bien se trató de adaptar todo el código, por la premura, ¿no? En esa transición cometimos errores, y uno de ellos, por ejemplo, no es resaltar tal vez uno de los aspectos más importantes en la clasificación de contratos, que es que hoy tenemos contratos que llamamos contratos de consumo, por un lado, y contratos que no son de consumo. Esta es la primera clasificación que habría que poner en materia de contratos después del código, y esto se ratifica en contratos, vuelvo a repetir, de consumo. ¿Cuáles son los contratos de consumo? Los que están en el Contratos y Relaciones de Consumo 1092-1093 del Código, ¿no es cierto?, que genera, se complementa con la Ley de Protección del Consumidor, con la 24240, y por oposición al contrato que no es de consumo, que lo llamo contrato paritario. Cuando ustedes están escuchando, che, ese es un contrato paritario, lo que están diciendo es que es un contrato que no es de consumo. ¿Correcto? Esto lo ven todo el tiempo. Ustedes si escuchan, yo sé que escuchar radio es medio antiguo, pero la pueden escuchar por internet, ¿no es cierto? Cuando escuchan la publicidad o cuando ven un programa de una publicidad en televisión, van a ver que el Banco Santander, ¿no? El Banco Santander ofrece tal cosa y dice, esto no es aplicable a la cartera de consumo, o esto es aplicable a la cartera de consumo. ¿Por qué? Porque en todas las contrataciones se distingue si es algo que está referido a contratos de consumo que no es aplicable a contratos de consumo, ¿correcto? Como detalle como detalle con respecto a esta situación. Entonces, si entro en contratos de consumo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a tener que tener presente? Que en los contratos de consumo, el contrato se va a integrar siempre con las pautas de lo que tiene que ver el sistema de protección del consumidor, que tiene normas de derecho, correcto, que tiene normas de derecho que no son disponibles. Hay normas que se aplican que no son disponibles. Están en la Ley de Protección del Consumidor y están en el Código Civil y Comercial, artículos 1094 y siguientes. Por ejemplo, contratos, que hay reglas que se aplican a los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, cuando yo compro algo, pero no, una cosa es que yo compre algo porque fui al negocio a comprarlo, y otra cosa es que yo esté paseando por una exposición, épocas divinas aquellas, ¿no es cierto?, en que se podía hacer, y en ese momento se acercaba un vendedor y me vendían algo. Esos contratos, por ejemplo, por la Ley de Protección del Consumidor, pueden ser rescindidos dentro del plazo de 10 días. ¿Por qué? Porque se entiende que me sacan de mi hábitat, yo no estaba, entonces la ley me protege. ¿Por qué? Pues se cometen muchos abusos, se cometieron muchos abusos con ese tipo de situaciones. Otro tema es la prórroga de las competencias judiciales para discutir un tema, y así sucesivamente. Hay normas que son de aplicación, vuelvo a repetir, que son normas de aplicación no disponibles. ¿Por qué? Porque la protección del consumidor tiene raigambre constitucional en los artículos, ¿no? 1092, artículo 42 de la Constitución Nacional. Así que bueno, esto me queda contrato paritario, lo que no es de consumo, ¿correcto? Contrato paritario es porque puedo hacer una paritaria, es decir, puedo discutir como se dice usualmente, y puedo discutir la temática. Entonces se oponen. Por ejemplo, fíjense una característica. Si yo tengo un productor o fabricante de un producto determinado, capaz que con un mayorista realizo un contrato de distribución. El contrato de distribución de productos, ejemplo, no sé, qué sé yo, alcohol en gel, para poner algo, o barbijos, ¿no? Entonces, tengo el productor o fabricante al mayorista, el mayorista al consumidor. La primera contratación, ¿no?, es una contratación que el que lo está comprando para vender no es consumidor, me excluye el consumo. Ese es un contrato paritario. El segundo, ¿no es cierto?, va a estar vendiéndole al consumidor, está satisfaciendo una necesidad de consumo. Ese es un contrato o relación de consumo. Entonces, ahí aparece que ese contrato se integra a pesar de que sea continuidad de otro. Si el producto tiene un defecto, en el defecto de ese producto, todos los intervinientes en la relación de consumo,
todos los intervinientes en la relación son responsables. ¿Esto qué significa? Que si el tercero consumidor, ese alcohol, que yo tenía un problema, le puede reclamar tanto al distribuidor que se lo vendió a él, como se lo puede vender al otro. ¿Por qué? Porque todos son solidarios ante él. Que en otros casos no. Ustedes cuando van a comprar cierto tipo de producto, no sé, y no son consumidores, le tienen que ir a reclamar al que les vendió a ustedes. ¿Me explico? Si ustedes van y cargan nafta en el auto y la nafta tenía agua en una estación de servicio, no le pueden ir a reclamar en principio como regla a otra estación de servicio. Tienen que ir a la que les vendió a ustedes. Por eso digo que los efectos pueden llegar a ser distintos. Lo que sí, si esa estación de servicio tiene una bandera de IPF, le puedo reclamar a este que tiene nafta, le puedo decir, che, la nafta venía con agua. Va a ser IPF la que va a decir, che, ¿qué estás haciendo con eso? Porque yo no, ¿me explico? No te vendo nafta con agua. Vos le estás agregando, le estás diluyendo, estás cometiendo algún ilícito. Por eso digo que es importante manejar y conocer estas contrataciones. Esto es simplemente para abrir lo que tiene que ver con la apertura para entender esto. A partir de esto, vamos a ver que hay contratos que son contratos de cambio, a uno le interesa la contraprestación de otro, contratos que también en la clasificación decimos que son asociativos, vamos juntos, ¿no es cierto? Vamos para allá, pues es una pose medio extraña esta, pero no tengo pizarra. Vamos juntos, nos unimos para ir juntos con una utilidad común, que son los contratos, como les contaba a ustedes la vez pasada, los contratos asociativos. Contrato asociativo a cada uno del otro y dice, ponete, vamos codo a codo, ¿no es cierto?, para el mismo lugar. Acá tenemos un contrato asociativo que seguramente es para celebrar un contrato de cambio con otros, ¿correcto? Un contrato que tiene que ver con, y ese contrato puede ser de subordinación, pueden aparecer un montón de elementos. Entonces yo lo primero que tengo que tener claro es que esto lo tengo en contratos regulados, contratos en el Código Civil, contratos regulados en leyes especiales, contratos no regulados. Esos contratos a su vez van a poder ser de comercialización, de industria, de servicios, para societarios. Hay un sinnúmero de clasificaciones de esos contratos, ¿no? Puede haber una mezcla en un mismo contrato, puede tener elementos de comercialización y de producción, nada lo impide. Te doy materia prima, que es un contrato, ejemplo, contrato de franquicia, es un contrato es un contrato de distribución especializada más servicios y de acuerdo a las características yo te mando la mercadería, con lo cual hay un suministro también de determinado tipo de mercadería. Todo esto lo tenemos que acomodar, por decirlo de alguna manera, para entenderlo. Y para esto tenemos que saber también todos estos contratos que tengo regulados en el Código Civil, los contratos que tengo regulados en leyes especiales, y tengo que entender la característica esencial del contrato. ¿Correcto? Y acá entonces esto requiere, ¿no? Acá lo primero que tengo que hacer es no dejarme engañar por esa programación neurolingüística de la que soy objeto por todos los medios de comunicación que me someten, ¿no? De entender qué es realmente un contrato. ¿Correcto? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes seguramente pasean por ahí, van a ver, no sé, yo lo he visto montones de veces, ¿no? Que hay, no sé, una carreta, una de esas carretas en algún shopping, recuerdo haber visto una especie de carro, tipo, yo digo carreta, como me hacen acordar las del campo, ¿no? Que ponen para vender bolígrafos o ponen para vender productos aromáticos, ese tipo de cosas, ¿no? Marca esto, marca lo otro, y un cartel abajo que dice, se otorgan franquicias. Entonces, lo primero que tengo que ver cuando me dicen se otorgan franquicias es que yo tengo que saber que para que haya una franquicia tiene que haber un negocio probado. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto hace que pusiste esta carreta? La semana pasada. ¿Para qué la pusiste? ¿Porque quiero vender franquicias? No, perdóname. ¿Me explico? Para que exista una franquicia, primero el negocio tiene que estar funcionando. Esa es de la esencia de la franquicia. Correcto. Ahora en el código incluyeron la franquicia de desarrollo, buscar si estoy dentro de un contrato o estoy dentro de otro contrato, porque ese contrato o la realización de ese contrato puede tener distintas determinaciones jurídicas en cuanto a responsabilidades. Les doy un ejemplo sencillo, ¿no? Un ejemplo rápido. Una forma de comercializar, acá, salgamos un minuto para que entiendan por qué es necesario entender esto y conocerlo en toda su magnitud. Si yo tengo alguien que fabrica algo y se lo da a un distribuidor para que lo venda, y ese distribuidor lo vende, ¿no? Y se lo vende a un consumidor, obviamente, ¿no? Ese consumidor, que es consumidor por una relación de consumo, tiene una relación
una relación de consumo con el que se lo vendió, y por ser una relación de consumo puede ir contra el que lo fabricó. ¿Correcto? Pero esto me lo da la Ley de Protección del Consumidor. Pero si alguien, ¿no? Y acá vamos al caso concreto, si alguien dice, bueno, entonces yo para no tener problema, ¿no? No me dedico, yo fabrico pero no vendo, todo lo que yo venda lo tienen que vender otros, yo no vendo directamente. ¿Por qué? Porque me saco un problema de encima no vendiendo. ¿Correcto? Sí voy a responder por la calidad de mis productos, pero no voy a responder, ¿no? Por el segmento ventas. Entonces armo todo un sistema de distribución especializado en que vendan mis productos, pero separado. Y el que compra sabe que le tiene que ir a reclamar todo, ¿no es cierto?, al que vendió. Y acá les estoy dando un ejemplo rápido, quiero llegar a la concesión. ¿Qué es la concesión? La concesión no es otra cosa más que una distribución exclusiva, donde un fabricante, normalmente una empresa terminal de automóviles, utiliza un sistema de comercialización, ¿no?, que se lo da a un concesionario para que el concesionario, a través de una vinculación directa, venda con exclusividad esa marca de automóviles en una zona y territorio determinado. Y además brinde el servicio de postventa, garantice y le brinde servicio de postventa no solo a los que vendió ese concesionario, ¿correcto?, sino a los que vendieron todos los demás concesionarios. Entonces, obviamente, si venden un coche que tiene un problema, son todos responsables, el que lo vendió y el fabricante. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿y si el problema es que este fabricante, si este concesionario en determinado momento, ¿no es cierto?, desapareció una noche, ¿no es cierto?, entre las 0 horas y las 8 de la mañana, levantó todo y se fue? Y un montón de gente había ido a comprarle productos, había dejado el dinero a cuenta porque la semana que viene pasó a retirar el 0 kilómetro. ¿Quién es responsable? Porque ahí no hay responsabilidad del producto, hay responsabilidad de la persona, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta, en este caso, es decir, el fabricante, aquel que armó toda una estructura para beneficiarse, ¿es responsable por el hecho de esa suerte de concesionario que tenía? ¿Se dan cuenta que los planteos de acuerdo al tipo de contrato pueden ser diferenciados o distintos? No es lo mismo ir a decir, che, a ver, fui a comprar un litro de detergente a un mayorista, ¿no es cierto? El tipo me dijo, mira, hoy no tengo, déjame lo pago que mañana te lo traigo, y cuando voy al día siguiente el tipo se fue. Yo no le puedo ir a reclamar al fabricante del detergente, porque yo con el fabricante del detergente no hice nada. Correcto, yo negocié con él y este se me escapó, se desapareció. A él lo podré perseguir porque incumplió su contrato, pero puedo ir con el otro. En cambio, en cierto tipo de relaciones contractuales, ¿no es cierto?, se va a poder ir por las especiales características. Con este ejemplo así sencillo quería demostrarle que lo que estamos estudiando no es ciencia ficción, es derecho aplicado. Correcto, es derecho aplicado como para poder manejarlo. Así que bueno, a partir de mañana lo que van a ver entonces es todo lo que tiene que ver con los contratos puntuales, ¿no? Por ejemplo, si se ven contratos de transporte, van a ver qué tipo de contrato de transporte hay, qué es carta de porte, lo que tiene que ver con los elementos que caracterizan un contrato. De forma tal de que si ustedes escuchan carta de porte, es el papel que se emite cuando alguien, el cargador, el transportista le da al cargador un papel, ¿no es cierto? Que es cuando alguien se pregunta, ¿vieron ahí en los peajes, a la salida de los peajes, que está gendarmería o policía parando? Lo que está haciendo es controlando las cartas de porte de los remitos con el traslado de mercadería, ¿correcto? Lo que está pidiendo es, de acuerdo a lo que estén transportando, una carta de porte va a haber siempre, y puede ser que haya algún control más. Eso es lo que están haciendo, esto para que podamos ir entendiendo todo lo que estamos hablando. Bueno, ¿qué otras dudas tengo? ¿Qué otras dudas tengo? Se levanta y se va, pero si es lo mismo en los casos en los que se dan en quiebra, que eso por ahí en la práctica sea más usual, de que mucha gente pone plata o mete plata en una concesionaria y de la noche a la mañana se dan en quiebra y queda un montón de gente con un montón de plata ahí que no saben qué hacer. Si por ahí en la práctica se da más que eso, quería saber. El tema, ¿usted me está preguntando Guido Guini? No, Bautista Báez. No. De la concesionaria Guido Guidi. Sí, no sé si en particular esa, pero bueno, sí, se da. Por ejemplo, Por eso, recuerdo el último caso así conocido, Guido Guidi, relevante. que era de Volkswagen, ¿no? Sí. Y creo que... Es decir, Volkswagen se termina haciendo, es decir, nunca lo reconocen públicamente, nunca lo reconocen instrumentalmente, pero lo que terminan haciendo, es decir, las empresas, hay toda una línea,
el tema este es toda una discusión, esto hay libros escritos sobre esta temática de los automóviles. Hay una buena obra de Hugo Llovera, un camarista de San Isidro, sobre contrato de concesión, alcances, y hay varios fallos. Eh, eh, Hay uno muy interesante que es la barrera del concesionario, un fallo viejísimo. Eh, y lo que suele suceder en los hechos hoy por hoy es que la empresa terminal tiene un control sobre su red de concesionarios e inclusive les aplica sanciones y suspensiones, y cuando alguien se empieza a portar mal, la propia empresa terminal, que sabe qué autos vendió cada uno, a quiénes se los vendió, porque tiene la obligación de informar, va derivando para que el servicio lo brinden otros. Y si el hecho no es un hecho puntual, sino que es un hecho así general, como que es muy difícil que terminen en quiebra. Después habría que utilizar el vocablo que está utilizando usted de quiebra es medio raro, no conozco casos recientes en los últimos 10 años de quiebra del concesionario, sí de niveles de insolvencia o incumplimiento, correcto, casos anteriores hay, pero de insolvencia o incumplimiento, la empresa terminal rápidamente sale a hacerse cargo con el menor ruido posible de que la gente vaya a protestar o que tengan problemas judiciales. Siempre hubo, a lo sumo, hubo juicios individuales, no hubo situaciones generalizadas. Es más, de hecho, en Guido Guidi, hasta donde yo sé, terminaron resolviendo el tema entre todos. Correcto, Guido Guidi creo que se quedó debiendo dinero, pero le terminaron resolviendo y creo que no hubo muchas personas perjudicadas. Lo terminan resolviendo de alguna manera. Lo terminan resolviendo normalmente en forma comercial. Sí, porque jurídicamente hoy por la ley de protección del consumidor podrían tener algún tipo de responsabilidad. Lo que pasa es que un juicio es una cosa muy larga, en estos casos sí, normalmente en la práctica si uno, salvo que haya un abogado que tenga muchas ganas de hacer el juicio, no creo que el consejo del abogado sea ese juicio, sino que el consejo es resolvamos el tema y la terminal, la empresa terminal tiende a resolver esos temas porque no es buena publicidad manejarse de otra manera. No sé si le contesté, creo que más o menos, Sí, sí, sí. pero Sí. es una de las tantas problemáticas. Hoy ya es una problemática más superada, ¿no? Pero es una problemática. Hoy, es decir, para las concesionarias, hoy la concesión, no sé en este momento, en estos últimos 3 o 4 meses, pero solamente para las concesionarias es un muy buen negocio ser concesionarios, ¿correcto? O sea que el negocio no lo tienen por vender autos, sino por el servicio de postventa, que lo cobran Sí, por por la el comisión de service, la venta. no tanto por la comisión de la venta, por el servicio de postventa y por el cobro que hacen después de ese servicio de postventa. Cuando usted tiene que hacer el mismo servicio, la que la concesionaria le cobra 10, particularmente le sale 5. Pero uno para mantener el seguro termina haciéndolo en la concesionaria, para mantener la garantía termina haciéndolo en el seguro, el primero, y los demás ya no. Pero mucha gente sigue yendo a la concesionaria porque le resulta más confiable. Hay gente que lo consume ahí y realmente el costo que pasan es un costo que no es económico, debe ser caro, pero y para la concesionaria es un muy buen negocio. La venta de repuestos, la comercialización, la venta de los servicios posteriores. Fíjese que si no fuera negocio no estarían auspiciando, estaría la publicidad en prácticamente cuanta carrera de automovilismo exista, ¿no? Es decir, aparecen los distintos, o sea que si hacen esos auspicios es porque el negocio es rentable, si no, no lo harían. ¿Sí? Así que bueno, ¿qué otras dudas tenemos? ¿Qué otras dudas? Dudas. Acá preguntaban el nombre del fallo que vos habías nombrado cuando empezaste hablando de concesión. Dijiste que hay un fallo, Eh, en que hay varios fallos, concesión, pero no. mencionaste Yo uno. dije que había un buen comentario, que había un excelente comentario de la barrera del concesionario. Es un artículo muy viejo que es si no recuerdo mal, es de Quesada Sapiola. Y cuando digo viejo es porque es viejo. Es un fallo, es un artículo que debe tener, pero lo explica, es el día de hoy que es vigente porque es lo que armaron las concesionarias para manejarse. Se llama La barrera del concesionario, está publicado en la ley o en el derecho, lo van a encontrar, ¿no? Pero el artículo es muy bueno. Y después hay un fallo que es algo así como el fallo más renombrado en todo lo que tiene que ver con contratos de concesión, que es
López Saavedra Concebel, que hoy se lo conoce como López Saavedra con Fiat, si no recuerdo mal. Es una persona que le hizo en una época, hace unos cuantos años, Peugeot y Fiat se habían unido en el país y se lo conocía como Sebel. Entonces fue un problema que... no, perdón, corrijo. Yo dije López Fiat Saavedra. Sebel, Peugeot, Es sí. Automotores Saavedra Concebel, ahí está. Automotores Saavedra Concebel. Es un juicio que le hizo una concesionaria, Automotores Saavedra, a Sebel Argentina por la comercialización, porque lo que se discutía en el contrato de concesión en ese caso era un contrato. En ese momento lo que se discutía era un contrato, ¿no?, entre Sebel y una empresa que vendía mucho, pero que no tenía plazo de vigencia. Entonces se discutía si los contratos de concesión podían ser sin plazo de vencimiento, que podían ser para siempre, o si tenía que entenderse que podían ser rescindidos, y en ese caso, ¿qué correspondía hacer? Y el tema pasó por todas las instancias. Primera instancia dijo una cosa, la Cámara dijo otra, y la Corte dijo una tercera, y el fallo debe haber ido 4 o 5 veces a la Corte Suprema. Es un fallo que, si alguien quiere ir a la historia del contrato de concesión, no puede dejar de leerlo. Correcto, porque ya estamos hablando de finito. Finito significa que esto es para que lo vean en contratos, no en elementos, pero en algún momento le dediqué algún rato al contrato de concesión cuando era chico, no, chico era otro Martinelli todavía, le dediqué algún tiempito a ese contrato y por eso los recuerdos estos. Después me empezó a parecer un poco más aburrido, disculpen la sinceridad, porque no había, para que eso sea entretenido, imagínense lo que era el resto. Era muy aburrido. Oye, la verdad que mil temas que dentro de lo que puede ser divertido el ejercicio de una profesión, son mucho más entretenidos que el cumplimiento del plazo. Hasta pensar que es un Bitcoin me resulta más divertido. Un ejercicio intelectual más interesante que si el contrato tiene plazo o no tiene plazo. Fíjense que hoy está en el Código Civil, recepcionó el criterio, un poco sentado por la Corte en ese fallo, ¿no?, que dice que los contratos lo regula para la agencia, y después en la concesión dice que en la concesión y en la franquicia dice que esto se aplica también, que dice que aquel contrato que se transforma en contrato por tiempo indeterminado, se entiende que hay un plazo de preaviso, como en la legislación laboral, hay un plazo de preaviso para poder resolver el contrato unilateralmente. Entonces tienen que dar un preaviso con ciertas condiciones en función de la antigüedad. Lo dice el código como así claramente, con lo cual terminó con una vieja discusión que había. Hoy ya no es un tema discutible. ¿Qué otras dudas más tenemos?